Proyecto de vinculación consultorio jurídico itinerante. Abril-agosto 2020, pandillas juveniles. Alumno Ángel Estrella. Introducción. Las pandillas representan el esfuerzo espontáneo de niños, niñas y jóvenes por crear, donde no lo hay, un espacio urbano en la sociedad que sea adecuado a sus necesidades y en el cual puedan ejercer los derechos que la familia, el Estado y la comunidad les han vulnerado. Indudablemente, responsabilidad primaria de la familia al provenir de muchos hogares disfuncionales. La comunidad que a la par no tiene la preparación ni el enfoque adecuado para enfrentar esta temática. Y el Estado, con la mayor responsabilidad, es el que debería garantizar los derechos a la educación, a una vida digna, etc. Emergiendo de la pobreza extrema, la exclusión y la falta de oportunidades, las pandillas buscan satisfacer sus derechos organizándose sin supervisión y desarrollando sus propias normas, afianzando una territorialidad y una simbología que otorgue sentido a la pertenencia grupal. Esta búsqueda de ejercer ciudadanía es, en muchos casos, violatoria de los derechos propios y ajenos, generando violencia y crimen en un círculo que perpetúa la exclusión de la que provienen. Y como habíamos dicho hace un momento, donde son responsables familia, comunidad y Estado. Por ello no pueden revertir la situación que les dio origen, siendo un fenómeno predominantemente masculino. Las pandilleras sufren con mayor intensidad las brechas de género y las inequidades propias de una cultura dominante. Si bien no se puede ignorar las conexiones que existen entre el pandillerismo y acciones violentas o delictivas, el énfasis que se le otorga a dichas acciones debe ser relativizada. Es decir, existen otras razones y fines por los cuales se forman estas agrupaciones juveniles, como por ejemplo un sentido de pertenencia propio del ser humano, en especial de los jóvenes. Hace más de una década, Ecuador comenzó a experimentar rápidamente un auge en el nacimiento de pandillas. En ese entonces, organizaciones de las sociedades civiles como Serpaz atribuían un 27% de los homicidios cometidos en Guayaquil a STAE, la pandilla más grande del país. En paralelo, los arrestos juveniles se duplicaron entre 1999 y 2005 como parte de las políticas de mano dura para acabar con el crimen. Ante esta situación, el gobierno ecuatoriano enfrenta este tema mediante políticas estrictamente represivas. Desde 2007, la propuesta ecuatoriana en cuanto al control del crimen se ha esforzado por alcanzar niveles más altos de control social basados en políticas de inclusión social e innovaciones en la justicia penal y la reforma policial. Uno de los aspectos innovadores dentro de esta propuesta fue el de legalizar a varias pandillas callejeras a partir del 2007. El gobierno afirma que el éxito de estas políticas se ve reflejado en la reducción de homicidios de 15.35 por cada 100.000 en 2011 a 5 por cada 100.000 en 2017. Según datos oficiales, la Policía Nacional Guayas contaba con más de 400 pandillas en 2008, pero lejos de aplicar políticas represivas, el gobierno ecuatoriano decidió dar un giro en la manera de abordar este tema y apostó por la estrategia pionera de legalizar paulatinamente a las pandillas y convertirlas en actores sociales reconocidos por el Estado. En 2007, STAE se convirtió en la primera pandilla en ser legalizada
por las instituciones ecuatorianas. El enfoque holístico de esta política ecuatoriana que integra a las instituciones públicas y a comunidades con las propias pandillas refleja cómo un abordaje más inclusivo, mancomunado y centralizado en las oportunidades puede beneficiar aún más que las ya conocidas medidas de mano dura. Las políticas inclusivas que el gobierno adoptó a partir de 2007 se sumaban una normativa que le daba una oportunidad a los menores infractores que en su gran mayoría estaban incluidos en las pandillas, que permitía tener medidas socioeducativas amparadas en el Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia. Así tenemos que en el artículo 38 nos dice que personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal estarán sometidas al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. En el marco teórico se busca crear un modelo de justicia penal juvenil con policías, jueces, fiscales, defensores y cortes especializadas en el tratamiento de niños y adolescentes infractores, a quienes se les reconocen todas las garantías constitucionales del debido proceso y un trato preferencial por mandato constitucional que considera sus derechos preeminentes. De acuerdo con el artículo 25 del Código de Niñez y Adolescencia del 2003, hay la propuesta de una justicia especializada de la niñez y adolescencia, cuya gestión debe inspirarse en los principios de humanidad, en la aplicación del derecho, priorización de la equidad por sobre la ritualidad del enjuiciamiento, legalidad, independencia, gratuidad, moralidad y celeridad y eficiencia. Medidas socioeducativas. En Ecuador se mantiene el nombre de medidas socioeducativas que proceden cuando una autoridad judicial ha declarado previamente la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción penal, artículo 369 del Código de la Niñez y Adolescencia, siendo lo más grave en denominado internamiento institucional en el numeral 10, mismo que dice: es la privación total de la libertad del adolescente infractor. Esta medida se aplica únicamente a adolescentes infractores mayores a 14 años de edad y por infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas con reclusión. A los adolescentes menores de 14 años se les aplicará únicamente en los delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y robo con resultado de muerte. El internamiento institucional es hasta por 4 años según el artículo 370 del mismo código, y en caso de reincidencia se le impone el máximo de la medida de duración de la misma. Al tenor del artículo 372, el menor de 12 años no responde penalmente. Artículo 4. Según las estadísticas, se le atribuye a toda esta política inclusiva y holística del Estado la baja en la tasa de homicidios intencionales en el Ecuador. Se dice que ha disminuido drásticamente, casi en 3 veces y en menos de 20 años. Estadísticas pandillas por provincias en el Ecuador. En Esmeraldas tenemos 14 pandillas con 305 integrantes. Esto es al año 2008. Tenemos que en Santo Domingo hay 7 con 747 integrantes. En Guayas, que es una de las más altas, tenemos 404 pandillas con 6.285 integrantes. En Pichincha, 178 con 1.408 integrantes. En el Carchi 9 con 202 y así sucesivamente. Esperando que esta información y la exposición de la misma haya sido de mucha
utilidad para ustedes. Se les agradece por su atención.